voy a presentar el libro que trata sobre el proyecto de exterminio de 1749. Es un libro editado por la Universidad de Almería y bueno, que forma parte, junto con otro libro que publiqué, titulado Los forzados de Marina, forma parte de mi tesis doctoral que leí en 2007 y que empezó a andar hasta que hice esta lectura desde 1998, 99 prácticamente, incluso antes. Un largo proceso que, que tuvo su culminación en esta tesis doctoral, que entre otros estaba figuraba Bernard Bizan, José Luis Castellano, Alberola, eh, eh, Fernando Martínez, ahora secretario de Memoria Histórica. Y bueno, pues está dirigido por, por un profesor catedrático de la Universidad de Almería, al que siempre voy a estar muy agradecido, porque no solamente me apoyó hasta llegar a esta tesis doctoral, sino también porque he aprendido mucho con él. Primero como profesor en la universidad y después durante el proceso de la tesis, incluso en la post-crisis digo yo, la post-tesis. Y nunca estaré tan más agradecido, muy agradecido. Bueno, pues este libro, que tiene historia, el título, Los gitanos y las gitanas de España a mediados del siglo XVIII, el fracaso de un proyecto de exterminio entre comillas, 1748-1765. Tiene historia también a su vez. Yo siempre cuando he publicado un libro he querido dar la mayor información posible, o sea que el libro ya de información. Y aquí pues no hablo el hecho, no por tema de género, decir los gitanos y las gitanas. Tiene su intención histórica, porque los gitanos y las gitanas tuvieron diferentes figuras penal. O sea, dentro de las leyes contra el pueblo gitano había una distinción a partir de ya del siglo XVI. Hay una distinción por la que hay unas penas para los gitanos y otras penas para las gitanas, por la sencilla razón de que las galeras no podían ser impuestas a mujeres porque era un trabajo, o en las minas del Madín, era un trabajo muy duro donde las mujeres no podían participar. Entonces, para que no quedaran en las gitanas libres de cualquier tipo de castigo, pues se instauró dentro de esta legislación las penas de destierro, incluso las de azotes, en fin, otras penas que no tan duras. Incluso cuando se institucionalizó las galeras de mujeres, pues fueron carne de cañón también para entrar en ellas. Entonces, eso es una parte. ¿Por qué a mediados del siglo XVIII? Porque es el periodo más importante de la historia del pueblo gitano hasta ahora. Esperemos que el 2025 sea el más importante. De momento, el más importante, pero trágico, es este mediado del siglo XVIII, sobre todo en 1749. Hasta ahora, todos estos hechos, sucesos que se van a producir a partir de este año, se le conoce o se le ha venido a conocer como la Gran Redada. Yo, por supuesto, he intentado aclarar o intentar hacer ver que la denominación, aunque correcta, no es del todo correcta.
porque primeramente decir que la gran redada, decir gran redada, la imagen visual o que pueda tener el no gitano o el no conocedor de la historia del pueblo gitano es de una prisión de gitanos que no se ve continuidad, sino que queda como paralizado. Está paralizada la acción. O sea, se produce una prisión de gitanos. Pero ya no hay nada más. No, ¿qué pasó después? Entonces, como he dicho, en los libros yo pretendo dar más información y un hecho histórico como este merece un mayor conocimiento y una mayor precisión en cómo denominar. Se presentan dos problemas importantes. Lleva muchos años llamándose Gran Redada. Yo ya también tengo, para que me entiendan, tengo que hablar también de Gran Redada. Y bueno, pues eso ha creado un continuismo y además que ya está escrito en muchos sitios. Pero principalmente, por lo que yo lo digo, es por el hecho de que se minimizan los hechos, como comentaba anteriormente, se minimizan. Mm, no sugiere lo que realmente pasó, que fue nada más y nada menos que la implantación de un proyecto de exterminio. Y aquí llega otra parte del problema. ¿Por qué llamarle proyecto de exterminio y no llamarle genocidio? Bueno, por eso están las comillas. Las comillas que aparecen ahí en exterminio. Yo puse proyecto de exterminio sin comillas a la hora de presentarlo en la Universidad de Almería, que es la que edita el libro, y el que entonces dirigía la editorial me puso una pega. No se puede poner proyecto de exterminio, porque exterminio en aquella época no sé qué, no sé cuánto. Tampoco se puede decir genocidio, porque el genocidio, la palabra genocidio es un término moderno, que se empezó a principios del siglo XX. Creo que fue con ocasión de exterminio de los... Antes, se me ha ido. eh, en Turquía. Oh, por Dios. Luego me vendrá la... ¿A quién se pretendió? Armenio. Entonces creo que fue en 1918 y tal y cual. Y desde entonces se emplea la palabra genocidio. Por lo tanto, no podemos emplear para el siglo XVIII una palabra que no se había creado todavía. Y me dijo el hombre que si quería conservar la palabra exterminio, porque dije que era fundamental, que tenía que ser así, pues me dijo, ponlo entre comillas. Y esa es la historia. Yo ya cuando hago referencia y todo eso, pues le quito las comillas ya. O sea, y cuando lo escribo y tal, digo proyecto de exterminio. Algunas veces lo pongo con las comillas porque para ser fiel en la bibliografía hay que poner, porque es parte del título. Por desgracia ha sido así. Bueno, pues, ¿qué significa este libro? Este libro, pues, en principio no tenía que significar nada nuevo, porque mm, ya se había escrito sobre la Gran Redada. Entonces, ¿y quién fue? Hombre, por supuesto, todo el mundo lo conoce, todos los que saben de historia del pueblo gitano, conocen a Antonio Gómez Alfaro. Y también lo trató Bernard Leblond, con los dos tuve una buena amistad e intercambio de opiniones y demás. Claro, una generación anterior a mí, esto pasa siempre igual. Las generaciones anteriores tienen una ventaja, pero también tienen sus desventajas. La ventaja es que son los primeros y los que abren camino, pero a su vez tienen sus desventajas porque los que vienen y continúan su labor pues tienen más posibilidades tanto de consultar archivos como de medios técnicos. Afortunadamente yo he aprovechado las dos cosas y bueno, descubrí con... Esto también tiene su historia. Aquí
estoy a empezar por mis limitaciones laborales como maestro. Yo tenía un horario que cumplir, tenía mis vacaciones de verano, pero también estaba mi familia, tenía que seguir estando con mi familia, tenía puentes, tenía tal, pero también dentro de esos problemas estaba donde vivo. Vivo en Almería, donde por supuesto el AVE no ha llegado, en fin, es caro los desplazamientos porque hay que había moverse, eso suponía también noches de hoteles, tal y cual. En fin, que de todo, a pesar de todo, yo hice mi investigación y sobre todo lo que más podía hacer era en el campo de la revisión bibliográfica, y ahí es donde descubrí un dato, un dato que al final se quedó congelado. Eh, Resulta que hay una autora, no sé si es María Teresa Pérez Esteves, el apellido Pérez Esteves. Esta mujer escribió un libro que se llama Los Vagos de España, un libro sobre los vagos de España. Los vagos es una categoría penal que existió en el siglo XVIII, por el cual toda aquella persona improductiva que, no sé, que está teniendo fuerza y habilidades para trabajar no lo hacía, entonces se mandaba como pena, normalmente de 4 años, una condena, por ejemplo, en arsenales o en cualquier otro destino, obras públicas y demás. Y entonces, a la hora de hablar de todas las levas, a pie de página ponía por la relación de todas las levas de vagos que había consultado. Y además era año por año por año, y había un salto de legajos que no, que saltaba a 5 a 6 legajos después. Y entonces ese hueco lo subrayé, lo, de amarillo está, y dije, bueno, cuando tenga tiempo y posibilidad, me voy a ir porque tiene que haber un expediente. Por supuesto, todas estas referencias procedían de Simancas, del archivo y el archivo general de Simancas. Eso está en Valladolid, está a una respetable distancia de Almería. Y bueno, pues entre unas cosas y otras y demás compromisos que fui adquiriendo dentro de la investigación y de mi profesión y de otras actividades altruistas, pues se fue dejando. Pasa que empezó mi tesis y tal y cual, y Francisco Andújar hace una visita bueno, entre las muchas visitas que ha hecho al archivo de Simancas, y me dice que hay un legajo, hay varios legajos que parece que son de gitanos y tal y cual, y me dice que corresponden a ese año y que viene, y nada, pues yo dije, pues ya está, caso, esto tiene que ser estos legajos, además por los años y referencias tenía que ser. Vamos, dicho y hecho, el primer puente que hubo, cogí mi CADER y tiré para arriba. Me fui para allá y en el mismo día fui y vine. Pedí el primero y entonces me trajeron la caja. Era un tocho de documentos con una cintita. Esa cintita era la bandera española, posiblemente esa cintita la pusieron por los años 40. Y cuando, bueno, es que hay que contarlo. Fui con su moñica y todo, ahí. Yo creo que nadie más, del momento que ataron esa moña, nadie la tocó. Cogí, fui a abrir, ¡plof! Es que se deshizo la cinta. Y abro, digo, Dios, el expediente de gitano. Y efectivamente, era el expediente de gitano que venía hasta
eh, 5.057, 58, 59, 60, 61, 62 y 5.063 en Simancas. Bueno, pues una sorpresa tremenda. ¿Qué hago yo un día solo ahí metido? No podía. Pues, bueno, a fuerza de que me costó el dinero, cogí y pedí que me lo microfilmaran todo, 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 todo. Y nada, con impaciencia ya me volví, esperando a que me lo mandaran. Llegó, me lo mandaron unos microfilms que ahora mismo es una máquina ya obsoleta y tal. Y bueno, pues la Universidad de Almería me facilitó el poder utilizar esa máquina y ahí con trabajo de hormiguita, sacando, pues fui construyendo mi libro que complementé con otro descubrimiento que fueron los libros de Galera, que se supone que tenían que estar en el Archivo General de Marina, que ya había ido a visitar y no lo encontré, pero sí se encontraba en el antiguo apostadero de Galera, que es lo que después fue el Arsenal de Cartagena, que pertenece a ese archivo, el archivo del Departamento de Marina del Mediterráneo. Y con esos dos grandes documentos inéditos, pues extraje material suficiente para empezar a trabajar los forzados de marina, tanto en galeras como en arsenales, porque no hay que olvidar que los gitanos fueron condenados, bueno, no fueron condenados, a los gitanos cuando se les hizo esa redada, se les mandó a los arsenales sin juicio, simplemente por hecho que eran gitanos. Por tanto, se me escapa que fueron condenados a arsenales. No, no. La galera mm, el fin de la galera fue en 1748 cuando se derogaron, esa pena se derogó y ya dio paso a lo que en la mente de Marqués de la Ensenada era los arsenales. O sea, la utilización de mano de obra, tanto de vagos como de gitanos y de esclavos, a los arsenales para poder reconstruir la armada naval y de esa manera mantener las colonias americanas y de paso también proteger el convoy de la flota de India y pudiera llegar aquí pues el oro, la plata y demás cosas preciosas, como también llevar allí a América pues tropas y otros materiales necesarios en las colonias. En fin, esto parece que es una historia de deshacer en tuertos, porque vamos a comentar que a la hora de hablar la gran redada tampoco no es exacto. No es exacto. Se hizo redada, claro que se hizo. Se hizo dos grandes redadas. Una redada que empezó a las 12 de la noche del 30 de julio, se prolongó, por supuesto, en toda la madrugada del 31 y días siguientes, pero hubo un gran error. Ahí el Marqués de la Ensenada, tan operativo, tan hacendoso y pulcro en todo su hacer, pues no tuvo en cuenta que había partes de España que no se habían incluido en esos padrones que estaban manejando y que a las voces también se demostraron que la población era mucho mayor que el que mostraba los padrones a partir de 1745 que se estuvieron manejando. Pero faltaba Cataluña y también faltaban ciudades como Málaga y Sevilla, perdón, Málaga y Almería. Esto trajo consigo que se tuviera que hacer a partir mm, de mediados de agosto una nueva redada. Ya los gitanos ya estaban avisados, algunos pudieron escapar. Por eso a lo mejor podemos decir que la población total gitana en España en aquella fecha, que habría unos 7 millones de habitantes,
de los que posiblemente 14.000 fueran gitanos. Solamente podemos hablar de estimaciones. Tampoco podemos decir 14.000 se cogieron. Hay una cifra que se dice que salió así. Yo incluso al principio manejé la cifra de 14.000 por seguir esas líneas que se habían ya trazado. Pero a la hora de ver el expediente, sabiendo que faltan algunos listados de presos, pero las principales ciudades y las principales aglomeraciones gitanas sí están en esas listas, excepto la de Sevilla. ¿Qué es lo que pasa? Que sumando todas las listas sale una cifra de 5.700 gitanos, tal y cual. Pero a la hora de la estadística salen 7.000 y pico. Entonces, claro, hay que contar también con las listas que no se han conservado, con los que se escaparon, algunos que murieron en el camino y que no se contabilizaron. Entonces, todo esto nos llega a dar una contabilidad de unos 9.000 estimación, que a esta misma cantidad Cervantes, Campomar en su día ya había dado y había manejado quizás esas listas. Así que yo creo que en atención a los datos existentes y a este testimonio de primera mano de Campomanes, aunque fuera unos años más tarde, debemos aceptar que alrededor de 9 millares de personas gitanas fueron víctimas de un proyecto de exterminio que ya tiene sus antecedentes, que se hunde ya de a partir de 1594, cuando dos procuradores hicieron esta propuesta, que esta propuesta siguió latente junto con la de expulsión, siguió latente en el Consejo de Castilla para hacer una gran redada y expulsar o llevar a cabo este exterminio biológico, separando hombres y mujeres para que no se pudieran reproducir en generaciones posteriores, y recoger a estos niños y aculturarlos y convertirlos en marineros, en futuros marineros, que fue el propósito del Marqués de la Ensenada, pues ahí estuvo perdurando. La expulsión, sobre todo, la expulsión, es más, se ordenó. Felipe III accedió en 1610, una vez conseguida la expulsión de los moriscos, o supuestamente conseguida porque muchos quedaron. El caso es que en 1610 ese impulso expulsorio pues llegó a los gitanos y se encargó al marqués de Salvatierra, el mismo que hizo la expulsión de los moriscos, que procediera también con los gitanos. Sin embargo, pues no se llevó a cabo por la sencilla razón de que fue una crisis demográfica lo que se había producido en esas fechas, tanto por las malas cosechas, por las sequías, por las langostas, por las plagas de langostas, también por la epidemia de la peste, que desde el principio del siglo se había cebado en la población, y sobre todo porque se había expulsado a tal cantidad de población morisca que el campo había quedado prácticamente vacío, no había quien trabajara como herrero, en fin, en las actividades mecánicas que hacían los moriscos y que eran desechadas por la gente no gitana, los castellanos, que no que veían un desprestigio en mancharse las manos y hacer esas actividades mecánicas. Con esto, pues, se quiso sustituir al gitano, se quiso sustituir ¿eh? a los moriscos con los gitanos. No había población suficiente, los gitanos no eran tantos. Y para colmo, viendo que tampoco la cosa iba por ahí y que se necesitaba, una vez que ya no se iba a expulsar a los gitanos, pues
llegó la idea de cubrir la mayor necesidad que se había producido con la expulsión de los gitanos, que era que el campo se poblara y que se dedicara a la gente a la labranza. Fue, la verdad, fue una tragedia tanto a nivel por el tema de las personas, de expulsarlas de sus casas, de sus tierras, de su, y entonces no había quien supiera manejar o saber cómo se hacía el regadío, sobre todo en la zona del Reino de Granada, donde quedó todo eso vacío y nadie sabía, hubo batallas, auténticas batallas por acaparar el agua, porque esas tandas de agua, ese sistema de riego, llegaron unos repobladores que venían de tierra de secano. Entonces, fue tremendo. El caso que se decide que los gitanos solamente se podían dedicar a la labranza y quedaron prohibidas todos los trabajos, ¿eh? Todos los trabajos, como los demás trabajos, como el, el ser arrieros, el ser herradores, en fin, todos esos trabajos. Y solamente se podían dedicar a la labranza. ¿Qué es lo que ocurría? Pues que el gitano tenía que buscarse la vida de alguna manera porque no se podía dedicar solamente a la labranza, no sabía emplearse solamente como jornalero, sin poder tener acceso a la tierra. Eso le condenó a una mayor pobreza y a una clandestinidad laboral, por la cual tenía que completar esos trabajos cuando iban, por ejemplo, iban a la siega o iban a otro recogida de aceitunas, de uva y demás, también se empleaban en otro oficio, como esquiladores, en fin, con todo eso, que estaban proscritos. Y las mujeres y los niños, en la medida de su fuerza, también conseguían, sí, trabajaban. Y eso es una socialización del trabajo muy importante, que va a configurar hasta hoy en día en la mayor actividad como es la de la venta ambulante. Porque los oficios a los que se dedican actualmente los gitanos son oficios de resistencia, de conservar la identidad, como es la identidad, la cultura y valores gitanos, es resistencia, es un intento de conservar la identidad gitana. Eh, Centrándonos en el libro, que ya más o menos he introducido algunas cosas, vamos a hablar de cómo se construyeron los arsenales, qué trabajos tuvieron los gitanos en estos arsenales. Los, Hay que distinguir entre gitanos adultos en trabajos de arsenales y gitanos muchachos, los muchachos gitanos, que se daban labores de aprendizaje de oficios, pero oficios relacionados con la marinería. Y luego la formación de los niños, los más jóvenes, como grumetes y pajes. Por supuesto, eso fue un fracaso porque, como, como en el caso de querer convertirlos en labradores, es un fracaso de convertirlos en marineros porque no tenían costumbre, no habían ejercido nunca. Y luego, todo el tema de los problemas que tuvieron que enfrentarse con la enfermedad, las muertes y la fuga, que es la mejor estrategia de supervivencia que pudieron hacer. Las fugas fueron numerosas, arriesgadas, muchos por saltar las vallas en los muros de los castillos donde se encerraron, se rompieron las piernas. Las mujeres gitanas se distinguieron principalmente en la Casa de Misericordia, que aquí es donde trato de cómo se cogió y se llevó a cabo una resistencia muy activa. Luego habló de cómo se llevan a depósitos provisionales, depósitos definitivos, que fueron los destinos definitivos donde llevaron, enseñar sobre todo a las mujeres, en fin, todo este proceso, con la rebeldía que llevaron a cabo las personas gitanas, está en este libro.
que se diferencia de libro de La Gran Redada de Antonio Gómez Alfaro, porque aquí se complementa, porque realmente es un complemento de ese gran libro. No me gusta hablar de Gran Redada, pero sí de ese gran libro de Antonio Gómez Alfaro. Y bueno, pues a partir de aquí, de este libro y de la documentación, hablaré otro día sobre otro libro que publiqué que se llama Nunca Más, que es un homenaje a las víctimas de este despropósito de proyecto de exterminio. Y que recojo ahí más de 5.200 y pico personas, nombre, apellido, con datos biográficos, como por ejemplo de quién era hijo, de qué lugar era natural, qué características físicas tenía tal, dónde estuvo preso, en fin, pues, dónde fue capturado, y algún que otro dato así accesorio que por ahí tenía suelto yo en mi archivo y también lo añadí. Y ya os dejo ya preparados para mi próxima disertación del libro Nunca Más. Bueno, hasta suerte, salud.